Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo con ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con eso recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la lectura del capítulo 15 del evangelista Juan, con una de las parábolas más magistrales que podemos encontrar en todos los evangelios. Hablamos de Jesús en otro título cristológico que se presenta como el arbusto de la vid. Para nosotros es un poco desconocido, pero de la vid se saca la uva especial para sacar el vino. Jesús entiende que hay una rama central, la vid, y unas ramas accidentales o accesorias secundarias que son los sarmientos. Él se autoproclama a sí mismo como la vid y la vid verdadera. No nos habla de un viñedo que esté falsificado, que esté falseado, que solamente sea para comer la uva, la del parral, la que es solamente para consumo. Habla del viñedo que produce auténtico vino. Pero enseguida da una máxima, una regla de oro que hemos mencionado en otras reflexiones a propósito de evaluar, de reflexionar y de calibrar el valor de una vida humana, y es los frutos que pueda producir. Es tajante Jesús al afirmar que la rama del viñedo que no produce fruto debe ser exterminada, debe ser cortada. Por el contrario, la rama del viñedo que da mucho fruto debe ser podada para que dé más frutos todavía. Pero la parábola avanza en una reflexión todavía más interesante y hace esta afirmación categórica: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece unido como al tronco del arbusto de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en mí. Ese tema me parece a mí en lo personal bellísimo. Cómo permanecer en el amor de Dios. Iniciar en la tarea de conocer el Evangelio, iniciar en la tarea de alimentar la fe cristiana, iniciar en la tarea de la conversión del corazón es relativamente de muchas personas, pero perseverar y permanecer en el amor de Dios es fundamentalmente una tarea de profunda comunión y unidad, como la rama al tronco del árbol, como el cristiano a la savia vital que nos comunica Cristo a través de ese cuerpo vivo que es la iglesia misma. Yo no puedo encontrar una expresión más plástica, más gráfica de la urgencia, de la necesidad de estar en profunda comunión con el Señor. Si nosotros no estamos unidos a Él, como la rama de un árbol está unida al tronco central de ese árbol. Démonos cuenta en la experiencia de niños, de jóvenes, de adultos, de un jardinero, una rama que es cercenada, que es cortada del árbol, aunque aparentemente pareciera que pudiera tener vida por sí misma, un par de horas después empieza a marchitarse, a ponerse mustia y empezar su carrera hacia la muerte.
El ser humano que solo trabaja, que solo estudia, que solo piensa el mundo, que no tiene comunión con Dios, difícilmente podrá dar frutos a la manera en que los pide Jesús. Y habla claramente: el que no da frutos será cercenado, será cortado de ese árbol de la vida. Pidamos esa gracia de nosotros dar frutos, de nosotros permanecer en Jesús. Hay tantas situaciones humanas, hay tantos afanes del mundo que nos llevan a separarnos de Jesús, que humanamente tenemos que reconocer que fácil es perder el rumbo de la vida. Mi insistencia con las personas con las que trabajo, en la productora, en la vida parroquial, es siempre: busquemos oración, busquemos amistad con Jesús, busquemos comunión con Dios, busquemos alimentarnos de la palabra divina, busquemos nutrirnos de la savia espiritual que solo nos viene del Padre Dios. Sin eso no hay nada. Qué hermosa esta parábola: solo el que permanece en mí, yo estoy en él, y ese dará fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Sin la gracia de Dios es infecundo, es infructuoso, es estéril cualquier empeño o esfuerzo humano. Qué difícil entender una verdad tan simple. En la época, en la mentalidad de la eficacia, en la época, en la mentalidad del yo soy todo, yo lo puedo todo, Jesús nos dice: sin mí nada pueden hacer. No hay frutos, ni reales ni abundantes, si no están unidos a mí. Pero termina magistralmente esta parábola haciendo una afirmación: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan a Dios lo que deseen, pidan a Dios lo que deseen, y se realizará. ¡Qué promesa tan bella! Si ustedes son capaces de permanecer, si ustedes son capaces de guardar mis palabras, si son capaces de estar unidos al tronco central, todo lo que pidan se realizará, se alcanzará, se conseguirá. Es la gran promesa de Jesucristo en el comienzo de este capítulo 15 de San Juan. No es solamente estar unidos a Él, sino recibir de Él todo, porque Él no tiene sino vida abundante para darnos, poder espiritual para entregarnos, y todo se realizará. Señor Jesús, gracias por ayudarme a descubrir esta parábola de una manera nueva y diferente. Gracias por reconocer el poder de la misma y un mensaje central: sin mí nada pueden hacer. Recordamos a San Pablo cuando le pide a Dios que le libere de ese aguijón de la carne en 3 ocasiones, y le dice Dios en su respuesta en la fe: no te voy a quitar el aguijón de la carne, te basta mi gracia y vencerás. Hoy nos dice: te basta que permanezcas unido a mí y saldrás adelante. Y si permaneces en esa comunión conmigo, todo lo que pidas lo recibirás. Todo lo que pidas de buena fe lo conseguirás y lo alcanzarás. Así de ese tamaño es la promesa, así de ese tamaño es la bendición de Dios. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación.
pueblo clama libertad. Ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Sacar el vino. Jesús entiende que hay una rama central, la vid, y unas ramas accidentales o accesorias secundarias que son los sarmientos. Él se autoproclama a sí mismo como la vid y la vid verdadera. No nos habla de un viñedo que esté falsificado, que esté falseado, que solamente sea para
comer la uva, la del parral, la que es solamente para consumo. Habla del viñedo que produce auténtico vino. Pero enseguida da una máxima, una regla de oro que hemos mencionado en otras reflexiones a propósito de evaluar, de reflexionar y de calibrar el valor de una vida humana, y es los frutos que pueda producir. Es tajante Jesús al afirmar que la rama del viñedo que no produce fruto debe ser exterminada, debe ser cortada. Por el contrario, la rama del viñedo que da mucho fruto debe ser podada para que dé más frutos todavía. Pero la parábola avanza en una reflexión todavía más interesante y hace esta afirmación categórica: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece unido como al tronco del arbusto de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en mí. Ese tema me parece a mí en lo personal bellísimo. Cómo permanecer en el amor de Dios. Iniciar en la tarea de conocer el Evangelio, iniciar en la tarea de alimentar la fe cristiana, iniciar en la tarea de la conversión del corazón, es relativamente de muchas personas. El todo, porque Él no tiene sino vida abundante para darnos, poder espiritual para entregarnos, y todo se realizará. Señor Jesús, gracias por ayudarme a descubrir esta parábola de una manera nueva y diferente. Gracias por reconocer el poder de la misma y un mensaje central: sin mí nada pueden hacer. Recordamos a San Pablo cuando le pide a Dios que le libere de ese aguijón de la carne en 3 ocasiones, y le dice Dios en su respuesta en la fe: no te voy a quitar el aguijón de la carne, te basta mi gracia y vencerás. Hoy nos dice: te basta que permanezcas unido a mí y saldrás adelante. Y si permaneces en esa comunión conmigo, todo lo que pidas lo recibirás. Todo lo que pidas de buena fe lo conseguirás y lo alcanzarás. Así de ese tamaño es la promesa, así de ese tamaño es la bendición de Dios. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Pero perseverar y permanecer en el amor de Dios es fundamentalmente una tarea de profunda comunión y unidad, como la rama al tronco del árbol, como el cristiano a la savia vital que nos comunica Cristo a través de ese cuerpo vivo que es la Iglesia misma. Yo no puedo encontrar una expresión más plástica, más gráfica de la urgencia, de la necesidad de estar en profunda comunión con el Señor. Si nosotros no estamos unidos a Él, como la rama de un árbol está unida al tronco central de ese árbol. Démonos cuenta en la experiencia de niños, de jóvenes, de adultos, de un jardinero, una rama que es cercenada, que es cortada del árbol, aunque aparentemente pareciera que pudiera tener vida por sí misma, un par de horas después empieza a marchitarse, a ponerse mustia y empezar su carrera hacia la muerte. El ser humano que solo trabaja, que solo estudia, que solo piensa el mundo, que no tiene comunión con Dios, difícilmente podrá dar frutos a la manera en que los pide Jesús.
y habla claramente: el que no da frutos será cercenado, será cortado de ese árbol de la vida. Pidamos esa gracia de nosotros dar frutos, de nosotros permanecer en Jesús. Hay tantas situaciones humanas, hay tantos afanes del mundo que nos llevan a separarnos de Jesús, que humanamente tenemos que reconocer que fácil es perder el rumbo de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo con ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con eso recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la lectura del capítulo 15 del evangelista Juan, con una de las parábolas más magistrales que podemos encontrar en todos los evangelios. Hablamos de Jesús en otro título cristológico que se presenta como el arbusto de la vid. Para nosotros es un poco desconocido, pero de la vid se saca la uva especial. Para mi insistencia con las personas con las que trabajo, en la productora, en la vida parroquial, es siempre: busquemos oración, busquemos amistad con Jesús, busquemos comunión con Dios, busquemos alimentarnos de la palabra divina, busquemos nutrirnos de la savia espiritual que solo nos viene del Padre Dios. Sin eso no hay nada. Qué hermosa esta parábola: solo el que permanece en mí, yo estoy en él, y ese dará fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Sin la gracia de Dios es infecundo, es infructuoso, es estéril cualquier empeño o esfuerzo humano. Qué difícil entender una verdad tan simple. En la época, en la mentalidad de la eficacia, en la época, en la mentalidad del yo soy todo, yo lo puedo todo, Jesús nos dice: sin mí nada pueden hacer. No hay frutos ni reales ni abundantes si no están unidos a mí. Pero termina magistralmente esta parábola haciendo una afirmación: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan a Dios lo que deseen, pidan a Dios lo que deseen, y se realizará. ¡Qué promesa tan bella! Si ustedes son capaces de permanecer, si ustedes son capaces de guardar mis palabras, si son capaces de estar unidos al tronco central, todo lo que pidan se realizará, se alcanzará, se conseguirá. Es la gran promesa de Jesucristo en el comienzo de este capítulo 15 de San Juan. No es solamente estar unidos a Él, sino recibir de Él